Hola, bienvenidos, bienvenidas todas a una pequeña sesión acerca de las particiones de disco perteneciente al módulo montaje y mantenimiento de equipos. Vamos a ver qué son las particiones, para qué se usan, sus tipologías y herramientas para utilizarlos. Pero bueno, lo primero es ver ¿qué es una partición? Pues una partición, en realidad todos trabajamos con ella todos los días, porque como mínimo tendremos, si abrimos nuestro PC, si vemos mi equipo, pues hacemos clic, veremos una primera letra, la unidad C habitualmente, donde tenemos nuestros archivos. Bueno, pues eso en realidad representa una partición. En ese caso, si los tenemos una, significa que nuestro disco duro solo tiene una división lógica, que a su vez es pues, C2 puntos. Pero eso no significa que solo tengamos que tener una, podemos tener varias, en realidad ilimitadas a día de hoy, o prácticamente ilimitadas. Por lo tanto, una partición es cada una de esas divisiones lógicas de esa unidad de almacenamiento que, una vez formateadas, nos permiten ser utilizadas. Por lo tanto, es muy importante que distingáis que un sistema de archivos no es una partición, sino que el sistema de archivos da formato a la partición y habilita a esa partición para poder ser utilizada. Podemos tener particiones, pero si no las formateamos no podemos utilizarlas. Y a su vez tenemos que tener en algún sitio un registro de particiones. Ese registro de particiones, tabla o esquema de particiones, lo que representa y lo que identifica es cuántas particiones tenemos en el equipo, de qué tipo son, qué tamaño tienen y qué formato tienen. Entonces, contado así muy rápido, pues puede que no se haya entendido muy bien, ¿vale? Pero vamos a echar mano de una pequeña metáfora con esta visualización que se suele realizar, que es la tarta. Entonces, en primer lugar, cuando compramos un disco nuevo, lo habitual es que venga sin particionar o con una única partición. Entonces, si está sin particionar, sería espacio sin asignar, con una partición pero sin formato. Por eso al enchufarlo nos aparece este mensaje típico de Windows que nos avisa de que para poder utilizar esa nueva unidad hay que formatearlo. Podríamos formatearla directamente, o también podríamos dividir ese espacio en unidades más pequeñas o particiones, recordad, divisiones lógicas, sin formato. Por eso las representamos con porciones vacías. Y una vez formateadas, con el sistema de archivo que nosotros quisiéramos utilizar, pues pasaríamos a tener la tarta ya con sus sabores, siendo cada uno de los sabores pues el formato del sistema de archivos que vimos en una sesión pasada, pues que era esto de un sistema de archivos, ¿verdad? Bueno, pues esperando que haya quedado claro, perdón, con este ejemplo vamos a ver para qué son útiles las particiones. Bueno, pues sobre todo por un tema de orden, de almacenamiento, de rendimiento, los discos magnéticos, las cabezas lectoras, cuanto más grandes los discos, más lejos tienen que ir, y sobre todo por un tema de seguridad, ¿vale? Esto recordarlo siempre, como mínimo deberíamos tener dos particiones, una para el sistema operativo y otra para los datos. ¿Por qué? Porque si corrompemos el sistema operativo, no perdemos nuestros datos. Si lo tenemos todo junto, una única partición en C2 puntos, por ejemplo, si corrompemos el sistema operativo, hemos perdido los datos. Pero también hay otra funcionalidad muy interesante, que es que podemos tener en cada una de esas particiones diferentes sistemas operativos con el mismo PC, de manera nativa, aprovechando sus capacidades y máquinas virtuales. ¿Para qué? Pues para tener un Windows para gaming, Mac para edición de vídeo, por ejemplo, y Linux para desarrollo, programación, etcétera. Por cierto, todo esto lo pondremos en práctica en una futura sesión en la que vamos a instalar Linux y Windows en el mismo PC. Bien, tipos de particiones y de esquemas de particiones. Bueno, los esquemas de particiones tienen dos tipos. MBR, que nació con los PCs allá por el 1973, es súper antiguo, está desde siempre y es compatible con prácticamente todos los sistemas. Y más recientemente tenemos GPT, que supera esas limitaciones que tenía MBR. Por ejemplo, solo podríamos tener 4 particiones primarias, ahora veremos lo que son, y discos hasta 2 terabytes, etcétera. Vale, aquí tenéis un pequeño resumen de las más importantes. Windows 11, por ejemplo, que solo es compatible con GPT. Vale. Y tipos de particiones. Tipos de particiones, pues tenemos tres. La principal es la primaria, que es lo habitual. Cuando queramos una partición es primaria. Si estuviéramos en MBR, recordad, solamente podríamos tener 4 particiones primarias, a no ser que creásemos en el espacio sin asignar o reservásemos una partición para ponerla de tipo extendida, dentro de la cual, a su vez podríamos tener un número mayor de particiones lógicas, como veis aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 particiones extendidas y, perdón, 3 particiones primarias y una extendida con más particiones lógicas dentro. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, importante, la partición primaria es la única que puede ser una partición de arranque, que es aquella partición que podemos marcar dentro de nuestra tabla de particiones como la partición que tiene que utilizar el PC para iniciar el sistema operativo o lanzar el gestor de arranque. Solamente puede haber una partición. Entonces aquí hay un desafío a qué pasa si quiero tener más sistemas operativos. Esto lo dejo para que reflexionéis, ¿vale?
¿Cómo gestionamos todo esto? Pues con herramientas. Tenemos herramientas de consola, FDIS, que están en prácticamente todos los sistemas operativos. Tenemos herramientas gráficas nativas para todos los sistemas operativos. Aquí tenéis la de macOS. Esta es una de Linux, de tantas que hay. Gparted en este caso, la de Windows nativa. Y luego hay múltiples de terceros, libres, gratis, de pago, con funcionalidades extra. Os dejo ahí un enlace por si queréis descargar. Y os enseño aquí, por ejemplo, el gestor que tengo aquí en Mac. Pues aquí veis que tengo el mapa de particiones with para esta unidad extraíble, y puedo borrarlo y cambiarle el esquema de particiones, o también puedo crear una partición nueva, por ejemplo, para crear una subdivisión, añadir una partición y, por ejemplo, cambiarle el formato y escoger pues que esta otra partición tiene un formato y esta tiene otro, ¿vale? Esto lo veremos más en detalle en la sesión práctica. Y bueno, hasta aquí hemos terminado. Simplemente deciros que en la siguiente sesión utilizaremos esta herramienta que es gratuita, que podéis cargar, tiene una versión de pago, pero podéis cargar la versión gratuita, Minitool Partition Wizard, y una pequeña reflexión para que la trabajéis hasta la siguiente sesión, que es: ¿y si quiero en una única partición, la partición preinstalada hace 2 puntos, por ejemplo, crear una nueva partición sin perder los datos? Porque me interesa hacer esa división de partición de datos y sistema operativo. ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo que reformatear? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, sin más, muchas gracias. Gracias por ver el vídeo, y si os apetece suscribiros y darle al like, estupendo, porque si esto vemos que crece, pues siempre es un impulso para añadir vídeos de otras temáticas similares que no tienen por qué ser necesariamente del módulo. Muchas gracias.